recta final de este espacio informativo. Hemos platicado del Pacto por la Primera Infancia, hemos hablado mucho, hemos tenido aquí expertos, nos han ayudado a entender qué significa el Pacto por la Primera Infancia, la importancia que tiene el estar atendiendo a los pequeñitos de los 0 a los 5 años de edad. A los 6 años de edad se permite esto, hay mucha literatura, hay investigación en economías globales, en economías desarrolladas, donde las políticas públicas dedican recursos, hacen políticas específicamente para esta etapa de la vida que marca el futuro del ser humano, de las personas. Está aquí con nosotros para seguir entendiendo todo esto, la importancia, porque lo hemos acompañado desde el principio, desde antes de que lo viéramos en los medios de comunicación, desde antes que los candidatos a la presidencia de la República fueran al Papalote, Museo del Niño, a firmar este Pacto por la Primera Infancia, hasta saber cuál es su alcance, las métricas y todo lo que está alrededor. Está aquí en el estudio, qué gusto, viene agripada. Es fin de semana, es domingo, así que bueno, es doblemente agradecido. Friné Salguero, ella es directora de la Fundación Banorte. ¿Cómo estás, Friné? Hola, Jaime, muy bien, muchas gracias, no te preocupes. Y en fin de semana. Vale la pena. Vale la pena. El tema vale la pena. A ver, ayúdanos primero. La gente quizá está llegando, pues apenas encontrándose con esto que es el Pacto por la Primera Infancia. Rápidamente, en un minuto, ¿qué es el Pacto por la Primera Infancia? Bueno, el Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana, 100% ciudadana, que lo que busca es comprometer a los tomadores de decisiones y a los actores de la sociedad en general a comprometerse por la primera infancia. ¿Qué representa el hecho de tener una lupa enorme en los pequeñitos de los 0 a los 5 años? Tener esa atención desde el hogar hasta que las políticas públicas se generen para ellos. Bueno, se ha comprobado que son las políticas públicas que generan el mayor retorno de inversión. Si invertimos a tiempo, vamos a tener mejores resultados en la vida futura de las personas. Entonces, esto significa que si garantizamos los derechos a la supervivencia, al desarrollo y a la protección de los niños, vamos a tener adultos mucho más sanos, felices, etcétera, etcétera. Frine, son 10 puntos los que se comprometen, puntos. ¿Verdad? ¿Cuáles son? Los 10 puntos vienen desde disminuir el porcentaje de niños que viven en pobreza, que esa es una de las más importantes, me parece a mí, hasta reducir desnutrición crónica, incrementar la lactancia, lograr que los niños reciban las vacunas a tiempo, detectar de manera oportuna discapacidades, incrementar el número de niños que van a la escuela y tienen además una educación de calidad, asegurar que los niños participen en programa de desarrollo infantil temprano, porque la primaria ya vamos tarde, ¿no? Esto es desde que empiezan su desarrollo. También que las familias con niños menores participen en programas de habilidades parentales, que los papás y los maestros y los adultos que están a cargo de los niños sepan qué hacer con los niños. Lograr el registro oportuno de los niños. Hay muchos niños que no cuentan ni siquiera con un acta de nacimiento. Y erradicar todas las formas de violencia contra los niños y niñas. A ver, háblame el tema de la educación. Vimos el viernes pasado que Mexicanos Primero lanzó un spot bien importante, interesante, donde están los pequeñitos. De hecho, lo vimos ayer sábado, lo presentamos aquí en este espacio informativo. Niños, uno con un chalequito, con lentes, muy cortito el cabello, muy parecido a Ricardo Anaya, otro diciendo yo mero, muy parecido a José Antonio Meade, otro con guayaberita, se comía las heces, muy parecido a Andrés Manuel López Obrador, una mujer ahí, muy echada para adelante, y uno con un chalequito así como color de piel, hablando como del norte, muy asemejado o muy similar al Bronco. En el tema de la educación, ¿qué tan importante es llevar la educación preescolar? En este caso, desde el lapso que estamos viendo es de 0 a 5 años. ¿Qué debe tener la educación preescolar para que estemos en sintonía con el mundo y con un pacto por la primera infancia? Bueno, la educación preescolar lo que debe de favorecer es el desarrollo de las habilidades cognitivas, motoras, socioemocionales y el desarrollo de ese potencial que van a tener los niños para aprender en un futuro. Lo que tenemos que hacer en este momento es sentar las bases, porque se forma casi el 90% del cerebro a los 5 años, y por otro lado se forman estas habilidades cognitivas. Entonces lo que tenemos que hacer, en vez de que estén repitiendo y repitiendo y repitiendo, es hacerlos increíbles aprendices, ¿no? Que los niños puedan tener las habilidades para aprender toda la vida, para aprender solos, tener curiosidad, fomentar esa creatividad que ya traen nata los niños y darles toda la parte de un cuidado sensible y cariñoso. O sea, el aprender a aprender es la ruta idónea, lo que hemos escuchado en la reforma educativa, ¿no? Pues sí, en efecto, el aprender a aprender es una de las vías
que hoy están en boga en la educación a nivel internacional. Es como una de las vías disruptivas, que en vez de que los niños memoricen, aprendan a aprender, ¿no? Se dice fácil, pero la verdad es que es un reto complejo de alcanzar, porque lo que tenemos que hacer es permear en toda la estructura de la educación preescolar, desde los tomadores de decisiones en estas estructuras hasta los directores, los maestros, los supervisores, y que todo el magisterio, digamos, esté en sintonía para saber qué significa esto de aprender a aprender, ¿no? Y además cómo llevarlo a cabo. Oye, dijiste algo muy importante. Estamos platicando con Friné Salguero, ella es directora de la Fundación Banorte. Ella es de las 300 empresas, porque son más de 300 empresas o firmas que firmaron el Pacto por la Primera Infancia, ¿no, Friné? Más que empresas, son organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros representamos, digamos, la parte social de una empresa, que es la fundación. Entonces son más de 300 organizaciones sociales. Oye, dijiste algo muy importante. De los 0 a los 5 años, y a los 5 años, el 90% de nuestro cerebro se forma. Sí. En esa etapa de la vida, pues estamos poniendo los cimientos y prácticamente, pues, nuestra copia de la persona que vamos a ser a los 20, a los 30, a los 40, ante adversidades, ante emociones, ante cosas buenas, ante cosas malas, ante problemas, ante felicidad, tristeza. ¿Ahí radica la importancia de la primera infancia? Bueno, claro que ahí radica en que uno desarrolla esas habilidades en esa edad, pero también radica en el tipo de persona que tú vas a ser, como bien lo mencionaste. Yo creo que una persona que recibe maltratos y que recibe violencia dentro del ámbito doméstico, pero también dentro del ámbito escolar, a los 6 años ya va marcado en qué términos está creciendo, ¿no? En un ámbito violento. Entonces también se hace mucho hincapié en la parte del cuidado sensible y cariñoso, porque fíjate, casi 2 millones de niños y niñas menores de 6 años se ha comprobado que están en peligro de no alcanzar su máximo potencial. Uf. Entonces, por ejemplo, en capacidades lectoras, en pensamiento matemático, si tú no pones las bases a tiempo, va a ser un niño que le va a costar trabajo llegar a un pensamiento matemático o a una lectoescritura, que es además la entrada del conocimiento favorable, ¿no? Entonces esto lo vas ampliando conforme la edad va avanzando. Entonces tenemos que cimentar muy bien, es como una casa. Claro. Si no tiene buenos cimientos, pues al final con las inclemencias del tiempo se te cae. Se construye de abajo hacia arriba. Puede ser que unas sobrevivan, puede ser que no, pero yo creo que es muy importante hacer la cimentación en la estructura cerebral de los niños. Oye, y ahorita que nos preguntamos y vemos historias tan trágicas como lo que sucedió, por ejemplo, en Jalisco con estos jóvenes que fueron asesinados por Javier Salomón, por Daniel Díaz y Marco Ábalos, estos jóvenes que estudiaban cine, murieron a los 20 a los 25 años en promedio, tenían a manos de seres humanos que no tienen ningún respeto, ninguna empatía por la vida, que los disuelven ácido, que algo pasó en ellos, en esa persona que tomó esa decisión y que no tiene el respeto por la vida humana. Algo le debió haber pasado entre los 0 y los 5 años, ¿no, Friné? Seguramente que sí, o sea, es una realidad indignante. Y estamos viendo cómo jóvenes están terminando con otros jóvenes, y por supuesto que el entorno donde se debió haber desarrollado esta persona fue un entorno en donde no se le garantizaron sus derechos ni a la supervivencia, ni al cariño y a la sensibilidad, y muchísimo menos a la protección, ¿no? Entonces, por supuesto que es gente que nace dentro de ámbitos muy hostiles, crece dentro de ámbitos muy hostiles, y al final no recibió una atención, ¿no? Claro. Las experiencias mundiales, ¿qué dicen, Friné? ¿Qué dice el mundo en esto? Porque cuando yo conocí todo ello, yo platiqué con ustedes de manera muy interesante, una plática que estaba programada para unos minutos y se trasladó a horas, porque es muy interesante y hay mucho de fondo, desde el hecho de dar pecho al niño luego, cuando nace, y aquí lo quitan y se lo llevan a un cunero, o la pinza del cordón umbilical. Cosas tan sencillas que pueden estar desde las políticas públicas a cosas más avanzadas, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo en esto? Bueno, en el mundo lo que está pasando es que está emergiendo toda la evidencia científica que comprueba cuáles son los impactos de tener o no tener garantizados esos derechos en la primera infancia. Entonces digo, son muy vastos, tienen que ver con diferentes temas, con salud, con nutrición, con desarrollo, con educación. No los traigo todos a la mano, pero definitivamente se ha comprobado, por ejemplo, que si el niño no tiene apego después, tiene un impacto en su comportamiento y en la sociedad. Se ha comprobado que si el niño no recibe buenas bases y una educación
educación de calidad en los primeros años de vida, tiene una menor posibilidad de desarrollarse en la escuela en su vida futura. Entonces, digamos que lo que tenemos ya es no suposiciones, sino evidencia científica que ha seguido y ha hecho estudios longitudinales en donde han podido comprobar los efectos de la falta de garantía de estos derechos en las personas adultas, ¿no? Oye, Frine, y la gente se va a seguir sumando, ustedes van a seguir impulsando, porque sí, lo hicieron con los candidatos a la presidencia de la República, pero ustedes ya tienen experiencia en gobiernos locales, ¿no? Oaxaca sí es uno de ellos. Así es. Oaxaca firmó, este es un trabajo que ya tiene muchos años, ¿no? Tiene bastantes años. Oaxaca ya firmó el pacto, estamos por firmar el pacto también y proponer el pacto en Yucatán, estamos por proponer el pacto en otros estados de la República, y sobre todo que quiero que sepan que el pacto no es un cheque en blanco, ¿no? O sea, claro, haber firmado el pacto no es lo que realmente hace al pacto. Lo que nosotros decimos es, tiene que empezar por un compromiso, evidentemente. Hoy se firmó coyunturalmente un compromiso con los candidatos. El compromiso tiene que venir de todos los actores de la sociedad, de padres de familia, de cuidadores, de candidatos, de tomadores de decisiones. ¿Medios de comunicación? Medios de comunicación, exactamente. Y de ahí tenemos que ir permeando las actividades y sobre todo ir monitoreando y supervisando que esto esté sucediendo, ¿no? Claro. Entonces digamos que es el comienzo de todo un trabajo de muchos años. Pues Frine Salguero, ella es directora de la Fundación Banorte. Muchas gracias y nuevamente nos tienes y nos pones en el foco de atención, que es importantísimo, porque hemos visto UNICEF, que ya lo hizo. El jueves pasado, Paola Rojas platicaba con otra organización que también está viendo por los derechos de la infancia. Ustedes están viendo por los pequeñitos de este país. Hay esfuerzos más amplios que van de niños hasta adolescentes, que era con lo que platicaba Paola Rojas el jueves pasado. Ustedes enfocados tan solo en el tema de los 0 a los 5 años, que es las bases, los cimientos del ser humano y de la persona, ¿no? Así es, Jaime, pues muchísimas gracias. Y aquí seguiremos por el hablando. Espacio, claro que sí. Y dándole seguimiento. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Es Frine Salguero, ella es directora de la Fundación Banorte con el tema del Pacto por la Primera Infancia. Una pausa, vamos de vuelta después de los comerciales.